Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una aventura que compartir, una que les hará suspirar y soñar con su próxima escapada romántica. Si son nuevos por aquí, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Hoy nos transportamos a la ciudad del amor, París, de la mano de Hande y Kerem, quienes celebraron su aniversario de una manera que estoy seguro se convertirá en la inspiración de muchos. Este vídeo está dedicado a todos aquellos que creen en el amor, en las grandes gestas románticas y por supuesto, en los viajes que nos cambian la vida. Prepárense para un recorrido lleno de magia, momentos inolvidables y, quién sabe, quizás alguna idea para conquistar el corazón de esa persona especial. Nuestra historia comienza con Hande y Kerem, una pareja que ha capturado nuestros corazones con su complicidad y amor palpable. Decidieron que este aniversario no sería uno más. Querían algo que quedara grabado a fuego en su memoria, algo que elevara su romance a nuevas alturas. ¿Y qué mejor escenario para esto que París? Sí, señores y señoras, la ciudad de la luz, de los puentes románticos, de las cenas a la luz de las velas y de las promesas susurradas al oído. Imaginen la escena, las calles adoquinadas, el aroma a croissants recién horneados flotando en el aire, la Torre Eiffel brillando en la distancia. Una postal de ensueño que se hizo realidad para ellos. Desde el momento en que aterrizaron, se sintió una energía especial, una mezcla de emoción y anticipación por lo que les deparaba esta escapada. Comenzaron su aventura parisina de la forma más clásica y emblemática, un paseo por los Campos Elíseos. Imaginen a Hande y Kerem, tomados de la mano, con la imponente Torre Eiffel como telón de fondo. No se trataba solo de un paseo, era un renacer de sus votos, un reafirmar su amor en uno de los lugares más icónicos del mundo. La brisa parisina acariciaba sus rostros mientras compartían risas y miradas cómplices. Cada paso por la avenida, flanqueada por árboles y escaparates deslumbrantes, era una oportunidad para recordar por qué se enamoraron, para redescubrirse el uno al otro en medio del bullicio elegante de la ciudad. La majestuosidad de la Torre Eiffel, omnipresente, servía como un faro de su amor, un recordatorio de la grandeza que podían alcanzar juntos. Luego, para añadir un toque de sofisticación y una dosis de cultura, decidieron visitar el Museo del Louvre. No solo para admirar las obras maestras como la Mona Lisa, con su enigmática sonrisa, o la imponente Venus de Milo, sino para encontrar su propio momento de arte, buscando rincones tranquilos donde simplemente poder disfrutar de la presencia del otro, rodeados de historia y belleza. Imaginen la escena, ellos pequeños ante la grandiosidad del arte, pero inmensos en su propio universo de amor. Caminaron por pasillos cargados de siglos de creatividad humana, pero sus ojos se encontraban más a menudo de lo que miraban las pinturas. Se detuvieron frente a obras que los conmovieron compartiendo sus impresiones, imaginando las historias detrás de cada pincelada, pero lo más valioso era el silencio compartido, la comprensión mutua que solo una conexión profunda puede brindar. En medio del murmullo de miles de visitantes, crearon su propia burbuja íntima, un espacio donde solo existían ellos dos y la admiración mutua por la belleza que los rodeaba y la que se reflejaba en los ojos del otro. La tarde dio paso a la magia de la puesta de sol. ¿Y qué mejor que experimentarla desde el Sacré-Cœur en Montmartre? Las vistas panorámicas de París desde allí son simplemente impresionantes, y se dice que es uno de los lugares más románticos para ver cómo el sol se despide tiñendo el cielo de colores cálidos. Hande y Kerem se sentaron en los escalones, observando la ciudad extenderse ante ellos, un mar de luces que comenzaba a parpadear, transformando el paisaje urbano en un espectáculo celestial. Fue un momento de profunda conexión, de reflexión sobre su viaje juntos y de ilusión por lo que el futuro les tenía preparado. Se susurraron promesas seguro y se juraron amor eterno bajo el cielo parisino. ¡Qué escena tan conmovedora! El bullicio de las calles parisinas se desvaneció, reemplazado por la quietud de su conexión. El viento les trajo los sonidos tenues de la ciudad, como una banda sonora romántica a su momento. Las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse parecían estrellas fugaces en el firmamento parisino, y en cada destello veían reflejado el brillo de su amor. Y como no hay celebración parisina completa sin un crucero por el Sena, así lo hicieron. Navegar por el río con los puentes iluminados, como arcos de diamantes, y los monumentos pasando ante sus ojos, fue una experiencia de ensueño. La ciudad se transforma por la noche adquiriendo un aura mágica y misteriosa. Imaginen la banda sonora de sus vidas con el murmul.
Lo del agua, el suave deslizamiento de la embarcación y las luces de París parpadeando, creando un caleidoscopio de reflejos en el agua. Cenaron a bordo disfrutando de la exquisita gastronomía francesa y del vino, mientras el ambiente se volvía cada vez más íntimo y romántico. Esos momentos, los pequeños gestos, las sonrisas furtivas, las manos entrelazadas bajo la mesa, son los que realmente construyen un amor duradero. Cada monumento iluminado, desde Notre Dame hasta el Grand Palais, se convertía en un telón de fondo espectacular para su historia de amor, un recordatorio de la belleza y la eternidad. Pero la noche no terminó ahí. Para culminar la velada, se dirigieron a la Torre Eiffel. Y no solo a admirarla desde lejos, subieron hasta la cima. Imaginen la vista desde allí arriba, la ciudad de París extendiéndose a sus pies como un tapiz de diamantes, un universo brillante que parecía estar a su entera disposición. Fue el clímax perfecto para su celebración. Se dieron su primer beso de aniversario en el punto más alto de París, sintiendo que el mundo entero estaba a su alcance. Ese es el tipo de momentos que te dejan sin aliento, que te hacen sentir la inmortalidad del amor y te recuerdan porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. La Torre Eiffel, testigo mudo de innumerables historias de amor a lo largo de los años, ahora guarda la suya propia, grabada en el aire helado de la cumbre y en el latido acelerado de sus corazones. Además de los lugares emblemáticos que todos imaginamos, Anne y Kerem también se permitieron explorar los rincones más bohemios y auténticos de París. Pasearon sin rumbo por el barrio latino, dejándose llevar por la energía intelectual y artística que emana de sus calles empedradas, y se perdieron por las callejuelas estrechas de Le Marais, descubriendo pequeñas boutiques escondidas, cafeterías acogedoras con un encanto atemporal y galerías de arte que albergaban tesoros ocultos. Imaginen la espontaneidad de su viaje, cada esquina una nueva oportunidad para crear un recuerdo imborrable. Probablemente se detuvieron en una panadería artesanal para probar un macarón recién hecho, cada sabor una explosión dulce y delicada, o disfrutaron de un café con leche en una terraza soleada, observando la vida parisina pasar, ese ballet cotidiano de residentes y turistas. Estos momentos más íntimos y personales son los que realmente te conectan con la esencia de un lugar y, más importante aún, con la esencia de una relación. Descubrir juntos un jardín secreto, una librería antigua, o simplemente sentarse en un banco a observar a la gente, son experiencias que fortalecen el vínculo y crean recuerdos únicos. No podemos olvidar la gastronomía, un pilar fundamental de cualquier experiencia parisina. París es un paraíso para los amantes de la buena comida, y Anne y Kerem no se quedaron atrás en esta deliciosa exploración. Desde bistrós tradicionales, donde el aroma de la cocina casera invita a la nostalgia, hasta restaurantes con estrellas Michelin, donde cada plato es una obra de arte culinaria, exploraron los sabores más exquisitos de Francia. Imaginen disfrutar de un buen plato de coq au vin, el pollo guisado lentamente en vino tinto con champiñones y cebollas, o deleitarse con un crème brûlée perfecto con su crujiente capa de caramelo tostado sobre una crema sedosa. Cada comida era una experiencia en sí misma, un momento para compartir, para saborear cada bocado y para celebrar la vida y el amor. Y claro, no podían faltar los quesos franceses, con su diversidad de texturas y sabores, y el vino francés, cuyo maridaje elevaba cada comida a un nivel superior. ¡Qué combinación tan deliciosa para una celebración de aniversario! Cada bocado era una explosión de sabor y un brindis silencioso por su amor que se fortalecía con cada momento compartido. Uno de los aspectos más entrañables de su viaje fue la forma en que capturaron cada momento. No solo a través de fotografías que inmortalizan sonrisas y paisajes, sino también de vídeos, documentando cada risa espontánea, cada mirada tierna, cada detalle que hacía de este aniversario algo verdaderamente especial. Y hoy, gracias a su generosidad, nosotros también podemos ser parte de esta experiencia. Imaginen ver sus caras de felicidad al ver la Torre Eiffel iluminada por primera vez de noche, ese espectáculo deslumbrante que nunca deja de maravillar, o escuchar sus risas mientras intentan hablar francés con los locales, un ejercicio lleno de encanto y humildad. Es esa autenticidad, esa vulnerabilidad y esa alegría genuina lo que hace que sus historias sean tan inspiradoras y cercanas. Además de los clásicos, también se animaron a salirse un poco del camino trillado, buscando experiencias que resonaran con su propia identidad como pareja. Quizás visitaron un mercado local, como el Marché des Enfants Ruches, para probar productos frescos de temporada, interactuar con los vendedores y sentir el pulso de la vida cotidiana parisina. O en contra. Aron un pequeño jardín secreto como el Jardín du Palais Royal,
un oasis de paz y belleza escondido en el corazón de la ciudad, donde poder disfrutar de un momento de tranquilidad lejos de las multitudes. Son estos pequeños descubrimientos, estas experiencias únicas y personales, las que convierten un viaje de turista en una aventura transformadora. Piensen en ellos encontrando un rincón perfecto para leer un libro juntos en un parque tranquilo, o simplemente sentados en un banco de la orilla del Sena, observando la vida parisina pasar, compartiendo reflexiones y sueños. Y si hablamos de romance, no podemos dejar de mencionar los pequeños detalles que hacen la diferencia, esos gestos que, aunque sencillos, están cargados de significado y demuestran el amor y la dedicación. Quizás Kerem le regaló a Ande un ramo de rosas rojas, su color de la pasión, frente a la Torre Eiffel, un gesto clásico pero siempre efectivo, o le escribió una carta de amor, expresando sus sentimientos más profundos, y se la entregó mientras paseaban por el Pont des Arts, el puente de los amantes. Son estos gestos, por sencillos que parezcan, los que demuestran el amor y la dedicación, y el valor que le dan a la persona amada. Imaginen la emoción de Ande al recibir un detalle inesperado de Kerem, un susurro de amor en medio de la ciudad, o la ternura de él al ver la sonrisa en su rostro, la confirmación de que su amor es correspondido y apreciado. Su aniversario en París no fue solo un viaje, fue una declaración de amor, un testimonio tangible de la fuerza y la belleza de su relación. Fue una forma de decir, nuestro amor merece ser celebrado en los lugares más hermosos del mundo, con las experiencias más memorables y significativas. Y eso es algo que todos podemos aspirar a tener en nuestras propias relaciones. No se trata de gastar una fortuna, sino de poner intención, creatividad y corazón en celebrar a la persona que amamos. Es crear un momento mágico, una experiencia compartida que ambos atesorarán para siempre, un recuerdo imborrable que servirá como un faro en los días más oscuros y como un recordatorio constante de la alegría que se puede encontrar en el amor. En resumen, Ande y Kerem nos han regalado una visión inspiradora de cómo celebrar un aniversario en la ciudad del amor. Desde los paseos emblemáticos que todos soñamos hacer hasta los momentos más íntimos y espontáneos que solo las parejas que se conocen a fondo pueden crear, su viaje ha sido un compendio de romance, aventura y pura felicidad. Han demostrado que París no es solo un destino turístico, sino un lienzo perfecto para pintar la historia de un amor que se renueva y se fortalece con cada experiencia compartida, con cada descubrimiento mutuo. Ha sido un recordatorio poderoso de que a veces, todo lo que necesitamos para avivar la llama del amor es un poco de magia, un escenario de ensueño y, por supuesto, la persona perfecta a nuestro lado, dispuesta a compartir cada aventura. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje virtual con Ande y Kerem tanto como yo. Me encantaría saber qué les pareció esta celebración de aniversario. ¿Han estado en París? ¿Cuál fue su lugar favorito? ¿O quizás tienen alguna idea para un aniversario romántico que quieran compartir con nuestra comunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su participación hace que este canal sea aún más especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir inspirándose con historias de amor y viajes que les hagan soñar, no olviden darle un gran pulgar arriba, que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, familiares o cualquier persona que necesite una dosis de romance y aventura en sus vidas. Y lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, porque tenemos muchos más destinos y historias increíbles por descubrir juntos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más inspiración para sus próximas escapadas. Hasta pronto, aventureros del amor.